Existe una verdad silenciosa que atraviesa todas las culturas, todas las épocas y todas las biografías humanas. La vida no se despliega de forma caótica, sino siguiendo un patrón oculto de transformación. Ese patrón es el mismo que dio forma a los grandes mitos de la humanidad y que hoy continúa operando, de manera invisible, en la psique de cada individuo. El viaje del héroe no es una historia antigua. Es un proceso vivo que está ocurriendo ahora mismo. Este video no aborda el viaje del héroe como una teoría literaria ni como una curiosidad mitológica. Aquí se revela como un mapa real de conciencia, un modelo simbólico que describe con precisión las crisis, rupturas, pérdidas, despertares y renacimientos que toda persona atraviesa a lo largo de su existencia. Cada etapa del mito corresponde a un movimiento interno del alma, a una alquimia psicológica profunda que transforma la identidad, el sentido y la percepción de la realidad. A lo largo de este recorrido, se hará visible cómo las fases del viaje del héroe explican los momentos de oscuridad, los llamados internos al cambio, las resistencias del ego, las pruebas inevitables y, finalmente, la integración de una conciencia más amplia. Este conocimiento permite reconocer el lugar exacto en el que uno se encuentra dentro del proceso y comprender hacia dónde se dirige la transformación. El valor de este video reside en revelar el mito como una herramienta práctica de autoconocimiento, capaz de convertir el caos en sentido y el sufrimiento en comprensión. Desde el enfoque de El Mago Lumen, el símbolo no es decoración narrativa, sino lenguaje del inconsciente, la alquimia no es fantasía, sino transmutación interior, y la psicología profunda no es teoría abstracta, sino experiencia viva del alma en evolución. Este es un descenso al símbolo para recordar que toda crisis encierra una iniciación, y que todo viaje auténtico conduce, inevitablemente, a un renacimiento de la conciencia. Joseph Campbell fue uno de los grandes cartógrafos del mito en el siglo XX. Profesor, mitólogo y pensador, dedicó su vida al estudio comparativo de relatos sagrados, leyendas y epopeyas provenientes de culturas radicalmente distintas entre sí. Desde la Grecia antigua hasta las civilizaciones precolombinas, desde las sagas nórdicas hasta los textos sagrados de la India y Oriente, Campbell observó algo que pocos habían sabido articular con claridad. Todas estas historias contaban, en esencia, la misma transformación. A través de un análisis minucioso, Campbell descubrió que los mitos no eran narraciones arbitrarias ni productos ingenuos de la imaginación humana. Por el contrario, respondían a una estructura profunda y recurrente que se repetía una y otra vez, más allá del tiempo, la geografía y la religión. A esta estructura la denominó monomito, y la expuso de manera magistral en su obra más influyente, El héroe de las mil caras. El monomito describe el recorrido arquetípico de un héroe o heroína que abandona el mundo ordinario, atraviesa una serie de pruebas en un territorio desconocido y regresa transformado, portando un conocimiento o poder que renueva tanto su vida como la de su comunidad. Esta estructura no pertenece a un mito específico, sino que actúa como una matriz universal sobre la cual se construyen las grandes narraciones humanas. La genialidad de Campbell no radicó únicamente en reconocer este patrón, sino en interpretar su significado profundo. Influenciado por la psicología de Carl Jung, comprendió que los mitos operan como expresiones simbólicas del inconsciente colectivo. Los dioses, monstruos, maestros y pruebas no representan entidades externas, sino fuerzas psíquicas internas, aspectos de la conciencia humana que buscan integración. Por esta razón, el héroe tiene 1000 caras. No porque existan 1000 historias distintas, sino porque cada individuo encarna el mito de manera única, según sus circunstancias, heridas y potenciales. El viaje del héroe no habla del pasado mítico, sino del presente eterno de la experiencia humana. El mito, en esta lectura, deja de ser fantasía y se revela como lenguaje del alma, como un espejo simbólico que permite comprender quiénes somos, qué estamos atravesando y hacia dónde se dirige nuestra transformación. Desde esta perspectiva, estudiar el monomito no es un acto intelectual, sino un acto de reconocimiento interior. El estudio del mito alcanza su verdadera profundidad cuando deja de ser observado como una narración cultural y comienza a ser comprendido como una manifestación directa de la psique humana. En este punto convergen la mitología, la psicología profunda y la metafísica. Joseph Campbell no habría podido articular el viaje del héroe sin apoyarse en dos pilares fundamentales del pensamiento moderno, Carl Gustav Jung y Friedrich Nietzsche. Cada uno, desde su propio lenguaje,
señaló que el ser humano no vive únicamente en el mundo exterior, sino también en un paisaje interno poblado de símbolos, fuerzas y tensiones invisibles. Jung aportó la noción del inconsciente colectivo, una capa profunda de la psique compartida por toda la humanidad, donde residen los arquetipos. Estos arquetipos no son ideas aprendidas ni construcciones culturales, sino formas universales de experiencia. El héroe, la sombra, el anciano sabio, la gran madre, el monstruo y el traidor no son personajes ficticios, son estructuras vivas que organizan la experiencia humana desde el interior. Los mitos, entonces, no inventan estas figuras, sino que las revelan. Nietzsche, por su parte, señaló que el mito es una expresión vital, una forma de afirmar la vida más allá de la razón instrumental. Para él, la cultura que pierde el mito se vuelve estéril, fragmentada y desconectada de sus fuerzas profundas. Desde esta mirada, el mito no explica el mundo de manera lógica, sino que lo hace habitable, dotándolo de sentido. Campbell integró ambas visiones al comprender que los mitos funcionan como mapas simbólicos de la mente humana, representaciones codificadas de procesos psicológicos y espirituales universales. Estas historias nos afectan emocionalmente porque no se dirigen al intelecto racional, sino a capas más profundas de la conciencia. El símbolo es el lenguaje natural del inconsciente. A diferencia del concepto lógico, el símbolo no se agota en una sola interpretación, sino que actúa como un contenedor de significados múltiples. Al atravesar el ego racional, el símbolo activa memorias arquetípicas, emociones primordiales y comprensiones intuitivas que no pueden ser explicadas, solo vividas. Por esta razón, los mitos conmueven, perturban y transforman. No apelan a la razón, sino a la totalidad del ser. Funcionan como espejos internos que permiten reconocer conflictos, anhelos y potenciales ocultos. En este sentido, el viaje del héroe no describe una aventura externa, sino el movimiento eterno de la conciencia humana en su búsqueda de integración, sentido y totalidad. El viaje del héroe como alquimia interior. Cuando el viaje del héroe es observado desde una perspectiva alquímica, revela su verdadera naturaleza. No es un recorrido geográfico ni una secuencia narrativa, sino un proceso de transmutación interior. La alquimia tradicional nunca fue únicamente una práctica protoquímica orientada a transformar metales, sino un lenguaje simbólico destinado a describir la transformación de la conciencia. En este contexto, el héroe no es un personaje externo, sino la materia prima del proceso alquímico, la psique humana en estado bruto. Cada etapa del viaje corresponde a una fase de la gran obra alquímica. La nigredo, o ennegrecimiento, se manifiesta en la ruptura inicial, en la crisis que desintegra la identidad conocida. Es el momento del caos, de la pérdida de sentido, del descenso al desierto simbólico y al vientre de la ballena. Aquí, el héroe enfrenta la sombra, el miedo y la desorientación. Nada puede ser transformado sin antes ser disuelto. La albedo, o blanqueamiento, surge tras la confrontación con la oscuridad. Es el proceso de purificación, donde comienzan a integrarse los fragmentos dispersos de la psique. Las pruebas, los aliados y los encuentros sagrados del viaje representan esta fase en la que la conciencia se aclara, se ordena y adquiere una nueva sensibilidad. El héroe ya no es quien era, pero aún no se ha convertido en lo que está destinado a ser. Finalmente, la rubedo, o enrojecimiento, simboliza la culminación del proceso. Es la integración de los opuestos, el matrimonio alquímico entre luz y sombra, espíritu y materia. El héroe renace con una identidad transformada, capaz de habitar el mundo con una conciencia ampliada. Esta fase no elimina el sufrimiento ni el conflicto, pero los transfigura en comprensión y presencia. Desde esta lectura, la muerte simbólica no es un fracaso, sino una condición necesaria del renacimiento. El viaje del héroe no ocurre fuera, sino dentro. Cada crisis vital, cada pérdida, cada quiebre profundo es una invitación a la transmutación. Comprender el mito desde la alquimia interior permite reconocer que el verdadero oro no es un objeto externo, sino una conciencia capaz de integrar la totalidad de la experiencia humana y vivirla con sentido. Antes de adentrarse en las etapas del viaje del héroe, es necesario comprender los símbolos esenciales que sostienen toda la estructura del mito. Estos elementos no son adornos narrativos ni figuras decorativas, sino expresiones arquetípicas de procesos internos de la conciencia.
Cada uno de ellos representa una fuerza activa dentro de la psique humana y cumple una función precisa en la dinámica de la transformación. El héroe o la heroína encarnan el principio de la voluntad consciente. En los mitos clásicos, el héroe no es quien carece de miedo, sino quien actúa a pesar de él. Su rasgo definitorio es la capacidad de sacrificio, entendida no como sufrimiento inútil, sino como la renuncia voluntaria a una identidad limitada. El héroe abandona la comodidad del mundo conocido porque percibe, de manera intuitiva, que permanecer en él implicaría una forma de muerte interior. Su sacrificio es el precio de la expansión de la conciencia y, en última instancia, de la renovación de la comunidad. Frente al héroe se alza el dragón, el monstruo o la némesis. Esta figura representa la sombra en el sentido jungiano, todo aquello que ha sido reprimido, negado o proyectado. En muchos mitos occidentales, el dragón acumula tesoros y controla territorios, simbolizando el apego al poder, la codicia y el miedo a la pérdida. En un nivel psicológico, el monstruo puede manifestarse como el ego inflado, los traumas no integrados o los sistemas injustos que oprimen tanto desde fuera como desde dentro. Derrotar al dragón no implica aniquilarlo, sino transformarlo. La victoria auténtica es la integración de la sombra en una conciencia más amplia. El reino de lo desconocido es el escenario donde ocurre esta confrontación. Este territorio no pertenece al mundo ordinario ni a las normas sociales establecidas. Simboliza el inconsciente, ese espacio interno donde habitan los impulsos, memorias y potenciales aún no realizados. Cruzar hacia este reino implica abandonar las certezas del yo y exponerse a lo imprevisible. Por esta razón, el acceso al reino de lo desconocido siempre está custodiado por guardianes del umbral, símbolos de los miedos que protegen la identidad conocida. Dentro de este reino aparece el desierto simbólico. El desierto representa la ausencia de referencias externas, la soledad interior y la disolución de las estructuras previas de sentido. En el desierto, el héroe ya no puede apoyarse en las reglas del mundo ordinario. Es allí donde se revela la verdad desnuda de la propia naturaleza, donde caen las máscaras y emerge lo esencial. Finalmente, el viaje culmina en la unión de los opuestos, también llamada el matrimonio alquímico. Este símbolo expresa la integración de las polaridades, luz y sombra, consciente e inconsciente, masculino y femenino, espíritu y materia. No se trata de eliminar uno de los polos, sino de reconciliarlos en una totalidad dinámica. Esta unión marca el punto de madurez de la conciencia, donde el conflicto se transforma en comprensión y la fragmentación en unidad. El viaje del héroe se organiza en una estructura tripartita que refleja el ritmo fundamental de los procesos de transformación. Estas tres grandes etapas no son meros momentos narrativos, sino fases arquetípicas del desarrollo de la conciencia. Cada una cumple una función específica y necesaria dentro del ciclo completo del viaje. La primera etapa es la partida, que simboliza la ruptura de la inocencia. En este momento, el equilibrio aparente del mundo ordinario se quiebra. El héroe es confrontado con una llamada que revela la insuficiencia de la vida conocida. Esta fase implica la pérdida de certezas, la disolución de identidades previas y el inicio de un movimiento irreversible. La partida marca el fin de una forma de ser y el comienzo del proceso iniciático. La segunda etapa es la iniciación, el núcleo transformador del viaje. Aquí el héroe atraviesa pruebas, enfrenta enemigos, recibe enseñanzas y se ve obligado a confrontar su propia sombra. Esta fase está asociada a la muerte simbólica del ego, a la desintegración de las estructuras psíquicas que ya no sirven al proceso de evolución. La iniciación es un descenso profundo al inconsciente, donde la conciencia es puesta a prueba y reformulada. La tercera etapa es el retorno, donde la transformación adquirida debe ser integrada en el mundo cotidiano. El héroe regresa al punto de partida, pero ya no es el mismo. Porta un conocimiento, un don o una visión que tiene el potencial de renovar la vida propia y la de los demás. El retorno no es un retroceso, sino la culminación del viaje, el momento en que la conciencia expandida se pone al servicio de la existencia. Estas tres etapas conforman un ciclo eterno. El viaje del héroe no ocurre una sola vez, sino que se repite a distintos niveles a lo largo de la vida, recordando que toda transformación auténtica sigue el mismo ritmo profundo del alma. La partida, las 5 fases. La partida constituye el primer gran movimiento del viaje del héroe y representa la fractura inicial de la conciencia ordinaria.
Es el momento en que la vida conocida deja de ser suficiente y se inicia un proceso irreversible de transformación. Desde una lectura psicológica y alquímica, estas 5 fases describen el despertar de una tensión interior que empuja al individuo fuera de la inercia y hacia lo desconocido. La primera fase es el llamado a la aventura. Este llamado no siempre se manifiesta como un evento externo evidente, muchas veces surge como una sensación de vacío, una crisis, una pérdida o una incomodidad persistente que ya no puede ser ignorada. Psicológicamente, el llamado indica que los antiguos patrones de identidad han dejado de servir al proceso de individuación. Alquímicamente, es el inicio de la disolución de la materia prima, la conciencia comienza a agrietarse, permitiendo que emerja la posibilidad del cambio. A esta fase le sigue el rechazo de la llamada, una reacción natural del ego ante la amenaza de lo desconocido. El ego busca preservar la estabilidad, incluso cuando esta estabilidad es estéril o dolorosa. El rechazo se manifiesta como miedo, duda, racionalización o apego al mundo ordinario. Desde la alquimia interior, esta resistencia es parte necesaria del proceso, ya que revela los límites de la identidad previa y la fuerza de las estructuras que deben ser transformadas. La tercera fase es la ayuda sobrenatural, representada por la aparición de un mentor, un aliado o una fuerza protectora. Esta figura no debe entenderse únicamente como una persona externa, sino como la activación de recursos internos que hasta entonces permanecían latentes. Psicológicamente, el mentor simboliza una función superior de la psique que guía al héroe cuando el yo consciente no es suficiente. En términos alquímicos, esta ayuda aporta los primeros instrumentos para la obra, conocimiento, intuición o disciplina. El cruce del primer umbral marca el punto de no retorno. Aquí el héroe abandona definitivamente el mundo ordinario y se adentra en el reino de lo desconocido. Este umbral está custodiado por figuras simbólicas que encarnan los miedos más profundos del inconsciente. Superar este cruce no implica la ausencia de temor, sino la decisión consciente de avanzar a pesar de él. Alquímicamente, es el paso de la disolución inicial a una fase activa de transformación. La última fase de la partida es el vientre de la ballena, símbolo del descenso interior. El héroe es absorbido por la oscuridad, aislado del mundo exterior y confrontado con su propia interioridad. Esta etapa representa una muerte simbólica, la antigua identidad deja de existir. Desde la psicología profunda, es un retiro forzado del ego, desde la alquimia, es la nigredo en su expresión más pura. Solo atravesando esta oscuridad puede comenzar la verdadera iniciación. La iniciación, las 6 fases. La iniciación es el núcleo transformador del viaje del héroe. En esta etapa, la conciencia es sometida a una serie de pruebas que tienen como objetivo la disolución del ego y la integración de los aspectos reprimidos de la psique. Aquí se desarrolla la alquimia profunda del ser, donde la identidad es fragmentada, purificada y finalmente reconstruida en un nivel superior. La primera fase es el camino de las pruebas. Tras haber cruzado el umbral, el héroe se enfrenta a una sucesión de desafíos que ponen a prueba su resistencia, su discernimiento y su coherencia interior. Estas pruebas no son castigos, sino mecanismos de depuración. Psicológicamente, representan el enfrentamiento progresivo con la sombra. Alquímicamente, corresponden a la purificación de la materia, donde cada obstáculo elimina una ilusión del ego. La segunda fase es el encuentro con la diosa, símbolo del contacto con una totalidad más amplia. Esta figura encarna la plenitud, la aceptación y la reconciliación con la vida tal como es. El héroe experimenta una unión simbólica con una fuerza que trasciende el conflicto. Desde la alquimia, este encuentro representa un primer vislumbre del albedo. La conciencia se aclara y reconoce el orden oculto detrás del caos. La mujer como tentadora no debe entenderse de forma literal, sino como la personificación de las fuerzas que intentan desviar al héroe de su proceso de transformación. La tentación puede manifestarse como poder, placer, reconocimiento o regresión al antiguo yo. Psicológicamente, esta fase examina la solidez del cambio interior. Alquímicamente, es una prueba de coherencia. La materia transformada aún puede corromperse si no se mantiene la atención consciente. La cuarta fase es la reconciliación con el Padre, uno de los momentos más profundos del mito. Esta figura representa la ley, la autoridad, el destino y la estructura del mundo. Reconciliarse con el Padre implica aceptar la realidad en su totalidad,
incluyendo el sufrimiento y la limitación. Psicológicamente, esta fase señala la superación de los conflictos infantiles y la integración de la autoridad interior. En términos alquímicos, es la aceptación de la forma definitiva que la obra debe asumir. La apoteosis es el clímax de la iniciación. Aquí ocurre una muerte simbólica final del ego y el surgimiento de una conciencia expandida. El héroe trasciende la identificación exclusiva con el yo individual y accede a una percepción más amplia del ser. Esta fase corresponde al momento en que la obra alquímica alcanza su punto de mayor refinamiento, la materia se vuelve transparente a lo eterno. La última fase es la bendición final o elixir. El héroe obtiene aquello que motivó el viaje, aunque rara vez coincide con lo que imaginaba al inicio. El elixir no es un objeto, sino un estado de conciencia, comprensión, equilibrio y aceptación del destino, lo que los antiguos llamaban amor fati. Esta bendición es el resultado de la integración de la sombra, la muerte del ego y la unión de los opuestos. Con ella, el héroe está preparado para regresar al mundo y cerrar el ciclo de la transformación. El retorno, las 6 fases. El retorno constituye la fase final del viaje del héroe y, al mismo tiempo, la prueba definitiva de la transformación alcanzada. No basta con haber descendido a lo profundo ni con haber obtenido el elixir de la conciencia, es necesario reintegrarse al mundo ordinario sin traicionar la verdad conquistada. Desde una perspectiva psicológica y alquímica, el retorno representa la cristalización de la obra y su encarnación en la vida concreta. La primera fase es la negativa al regreso. Tras la experiencia de expansión y plenitud vivida en el reino de lo desconocido, el héroe siente resistencia a volver al mundo común. La materia, con sus limitaciones y contradicciones, parece inferior frente a la claridad alcanzada. Psicológicamente, esta fase refleja la tentación de permanecer en estados elevados de conciencia sin asumir la responsabilidad de vivirlos en lo cotidiano. Alquímicamente, indica que la obra aún no ha sido fijada. La segunda fase es el vuelo mágico, que simboliza la salida del reino simbólico con la bendición de las fuerzas que guiaron el proceso. En algunos mitos, este retorno se produce mediante una huida precipitada, especialmente cuando el elixir ha sido obtenido sin el consentimiento de los guardianes. En términos psicológicos, esta fase representa el impulso natural de llevar la nueva conciencia hacia el mundo exterior. En la alquimia, es el momento en que la sustancia transformada comienza su retorno a la forma. El rescate del mundo exterior aparece cuando el héroe recibe ayuda para regresar. Este auxilio simboliza la intervención del inconsciente cuando la conciencia individual se ve sobrepasada. Incluso después de una profunda transformación, el yo puede tambalearse al intentar reintegrarse. Esta fase recuerda que la psique posee mecanismos de autorregulación que protegen el equilibrio interno. Alquímicamente, es la estabilización del proceso. El cruce del umbral de retorno representa una última crisis. El héroe debe traducir lo inefable en experiencia vivible, lo simbólico en acción concreta. El desafío consiste en no perder el elixir al entrar nuevamente en contacto con la rutina, el conflicto y la imperfección. Psicológicamente, esta fase exige madurez y coherencia. Alquímicamente, corresponde a la fijación definitiva de la obra. La quinta fase es el maestro de los dos mundos. Aquí el héroe descubre que puede moverse entre lo espiritual y lo material sin quedar atrapado en ninguno de los dos. Esta maestría no implica superioridad, sino equilibrio. El héroe comprende que ambos mundos son expresiones de una misma realidad y que su función es mantenerlos en diálogo. Esta fase representa la unión estable de los opuestos. Finalmente, la libertad para vivir marca la culminación del viaje. El héroe ya no está gobernado por el miedo al futuro ni por el apego al pasado. Vive en presencia, consciente del flujo continuo de transformación. Desde la alquimia interior, esta libertad es el oro filosófico, una conciencia encarnada, capaz de habitar la vida con plenitud, responsabilidad y sentido. El viaje del héroe en la vida real. El viaje del héroe no pertenece al dominio exclusivo de los mitos antiguos ni de las grandes narraciones épicas. Se manifiesta de manera constante en la vida cotidiana de cada individuo, aunque rara vez es reconocido como tal. Toda existencia humana atraviesa momentos de ruptura que funcionan como llamados a la transformación. Crisis personales, pérdidas significativas, enfermedades, fracasos o cambios inesperados actúan como señales de que una etapa ha concluido y otra exige comenzar.
Estas crisis no son errores ni castigos, sino umbrales. Representan el colapso de estructuras internas que ya no pueden sostener el crecimiento de la conciencia. Los miedos, las pérdidas y las rupturas obligan a abandonar identidades obsoletas y a enfrentar aspectos negados de uno mismo. Desde esta perspectiva, el sufrimiento adquiere un sentido iniciático, se convierte en el punto de partida de una posible transmutación. El mayor error que puede cometerse ante el llamado es el rechazo. Aferrarse a la zona de confort, negar la necesidad de cambio o anestesiar el conflicto interno conduce a una vida estancada, desconectada del propio potencial. Cuando el llamado es ignorado, la psique intensifica sus señales, generando síntomas, frustración o sensación de vacío. El mito enseña que ningún viaje auténtico puede evitarse indefinidamente sin consecuencias. Asumir el viaje implica responsabilidad. No se trata de buscar experiencias extraordinarias ni de huir del mundo, sino de comprometerse con el proceso de transformación interior. Cada persona es responsable de integrar lo que descubre en su propio descenso. La verdadera iniciación no consiste en acumular conocimiento, sino en encarnar una conciencia más amplia en la vida diaria. Comprender el viaje del héroe como un mapa existencial permite reinterpretar la propia historia con mayor profundidad. Las pruebas dejan de ser obstáculos arbitrarios y se revelan como etapas necesarias de un proceso mayor. Así, la vida se transforma en un camino consciente, donde cada crisis es una puerta, cada caída una oportunidad de integración y cada retorno una posibilidad de vivir con mayor coherencia entre lo que se es, lo que se comprende y lo que se hace. El peligro real del viaje. El verdadero peligro del viaje del héroe no es el dragón, ni el abismo, ni la noche oscura del alma. El peligro real es atreverse a cuestionar la realidad conocida. Cuando el llamado aparece, no invita a una aventura cómoda, sino a la ruptura de las certezas que sostenían la identidad. Lo que realmente aterra no es perder algo externo, sino descubrir que aquello que creíamos ser era solo una construcción provisional. Aceptar el viaje implica comprender que no existe retorno al estado anterior. Una vez que la conciencia se expande, no puede contraerse sin fragmentarse. El héroe que ha visto no puede volver a fingir ceguera. El alma que ha despertado no puede refugiarse nuevamente en la ignorancia sin pagar un precio interno. Por eso muchos rechazan el llamado. No por debilidad, sino por intuición profunda del costo que exige el despertar. Ese precio es la disolución de viejas identidades, relaciones, creencias y narrativas personales. El mito no romantiza este proceso. Lo advierte. Toda iniciación implica pérdida. Toda transformación exige muerte simbólica. Nada verdaderamente vivo permanece intacto después del fuego. La llamada píldora roja es un símbolo moderno de este mismo rito ancestral. Representa la decisión consciente de ver la verdad aunque duela, de atravesar el velo aún sabiendo que no hay marcha atrás. No se trata de elegir conocimiento por curiosidad, sino por necesidad interior. El viaje del héroe no es para todos, ni debe serlo. Es para quienes ya no pueden seguir viviendo desconectados de su verdad. Para quienes comprenden que el mayor riesgo no es despertar, sino permanecer dormidos mientras el alma pide transformación. El mito no es una historia del pasado. Es un proceso vivo de iniciación que ocurre en la conciencia humana desde siempre. Cada héroe, cada diosa, cada descenso y cada retorno representan movimientos internos del alma en su camino de expansión. El viaje del héroe no describe aventuras externas, sino metamorfosis invisibles que transforman la manera de percibir la realidad. El héroe no es un personaje extraordinario. Es la conciencia en evolución atravesando crisis necesarias. Cada ruptura, cada pérdida, cada noche oscura es una etapa alquímica donde lo viejo se disuelve para que algo más auténtico pueda emerger. Nada muere realmente en este proceso. Todo se transforma, se refina, se reordena en un nivel más profundo de comprensión. Desde la mirada alquímica, el viaje es una obra continua. La materia prima es la psique humana, cargada de miedos, condicionamientos y fragmentaciones. El fuego del mito actúa como catalizador, quemando ilusiones y revelando la esencia. El oro no aparece al final como recompensa externa, sino como integración interna de los opuestos, luz y sombra, espíritu y materia, voluntad y destino. El mito enseña que no existe iluminación sin descenso, ni sabiduría sin atravesar el caos. El héroe que regresa no es superior a los demás, sino más consciente de su responsabilidad. Comprende que su transformación no es solo personal, sino colectiva.
Cada despertar individual altera el tejido simbólico del mundo. Reconocer el propio viaje es un acto de honestidad radical. Significa aceptar que la vida no sucede al azar, sino como una secuencia de llamados, pruebas y revelaciones. Cuando el mito deja de ser observado y comienza a ser vivido, la existencia se convierte en un camino iniciático consciente. Gracias por recorrer este camino simbólico junto a el mago Lumen. Este viaje no termina aquí. Continúa en cada decisión, en cada crisis y en cada acto de conciencia que transforma tu manera de habitar el mundo. El mito solo cumple su función cuando se encarna en la vida cotidiana. Si este contenido resonó en lo profundo, es porque alguna etapa del viaje ya se está activando en tu interior. Compartir tu experiencia fortalece el proceso y permite que otros reconozcan el suyo. La alquimia del alma se potencia cuando es nombrada con honestidad. Te invito a dejar en los comentarios la fase del viaje que sientes más presente ahora mismo. Nombrarla es un acto de integración. Acompañar este canal es continuar el camino de símbolos, conciencia y transformación. Suscribirte y apoyar este contenido permite que la obra siga expandiéndose y llegue a quienes también están escuchando el llamado. El viaje es eterno. El héroe renace en cada ciclo. Y la conciencia, una vez despierta, nunca deja de avanzar.